Acabas de escuchar el sonido de 4000 disparos por minuto, destrozando un objetivo terrestre. Este fue el preciso momento en que uniformados de la Marina de México acribillaron a uno de los criminales más buscados de todo el país, Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. Al frente de la organización Beltrán Leiva, este capo formó alianzas con la policía y la política para poder llevar a cabo algunos de los ataques más salvajes de los que se tenga memoria. Tanto uniformados como civiles eran susceptibles a caer bajo su furia. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contarte cómo fue la captura de la bestia y cuáles son los misterios que rodean su muerte. Comencemos con este impactante video. Para comprender la importancia de la captura de Juan Francisco Patrón Sánchez, es necesario ahondar en la historia de uno de los grupos criminales más peligrosos que surgieron en México. Los años 90 son recordados como la época en que el Cártel de Sinaloa se estableció como una de las fuerzas delictivas más poderosas del planeta. Pero el Chapo Guzmán no estaba solo. En simultáneo emergieron otros frentes. Uno de ellos era dirigido por sus primos, los hermanos Beltrán Leiva. Arturo, Carlos, Alfredo José, Mario Alberto y Héctor conformaban un grupo nefasto, responsable del transporte y venta al por mayor de cocaína, heroína y marihuana. Desde esa posición controlaban numerosos corredores de sustancias y se dedicaban al contrabando de personas, lavado de dinero, extorsión, secuestro, asesinato y tráfico de armas. Los Beltrán Leiva fueron uno de los cárteles más dominantes del país y llegaron a infiltrarse en varias agencias del gobierno e incluso en la Interpol de México. El Estado no tardó en responder. Era necesario cercenar ese grupo delictivo para frenar la escalada de violencia en la nación. Balaceras como la que acabamos de ver eran cosa de todos los días. Aún así, el negocio de los narcóticos floreció. El problema fue que con el dinero aumentaron las discusiones. Por algunas detenciones misteriosas, el clan de los hermanos Beltrán Leiva sospechó que el Chapo los había entregado a la justicia. Eso desató una guerra que regó de sangre el país y puso en crisis a todo el ecosistema narco. Fue una masacre a cielo abierto, en la que fallecieron o fueron capturados casi todos los líderes importantes del negocio. En ese contexto caótico emergió la figura de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, un joven y violento pistolero que ascendió posiciones a una velocidad vertiginosa. En poco tiempo se transformó en el principal encargado del cártel fundado por los hermanos. Era su momento para destacar como mente maestra del narcotráfico. Los sicarios de el H2 se encontraban entre los más sanguinarios de todo el país. Tenían la ventaja de haber heredado parte del arsenal y el conocimiento operativo de la organización Beltrán Leiva, por lo que no se trataba de simples aprendices. Eran auténticos soldados bien preparados para el combate. No les temblaba el pulso a la hora de masacrar civiles o enviar morbosos mensajes a la competencia, utilizando partes corporales de rivales abatidos. A medida que sus hombres conquistaban nuevas plazas a lo largo y ancho de México, Juan Francisco Patrón Sánchez eligió como búnker de operaciones el estado de Nayarit, al oeste del país. El criminal tenía un perfil bajo. No le gustaba ser el foco de atención ni evidenciar su poder ante las autoridades locales. Parece increíble, pero muchos vecinos del capo estaban en completo desconocimiento sobre sus negocios. Se enteraron de qué clase de persona vivía junto a ellos la noche en que helicópteros artillados de la Marina Mexicana sobrevolaron los barrios para acribillar al delincuente. Escuchemos las palabras de uno de los habitantes de la región. Pero aquí nunca me imaginé que esto fuera a suceder, y más sabiendo pues que está el fiscal aquí cortito. Digamos. La verdad no creí que algo así fuera a pasar. ¿Pero aquí vive el fiscal?
Tengo entendido que tiene casa aquí, dentro del fraccionamiento. Tal vez te preguntes cómo logró pasar desapercibido pese a la magnitud de sus operaciones. De acuerdo con la información oficial, el grupo de Juan Francisco Patrón Sánchez recibió protección gubernamental del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien Estados Unidos lo ha solicitado en extradición para ser enjuiciado por colaborar con grupos criminales. Asimismo, se lo relacionó con el exfiscal Edgar Beitia, quien se entregó a las autoridades norteamericanas y fue sentenciado en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por ser declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína, marihuana y metanfetaminas a cambio de sobornos de grupos criminales. Esta no será la última vez que escuches el apellido de Beitia, ya que resultó fundamental para desenmarañar algunos de los misterios más grandes sobre este caso. Pero no nos adelantemos. El H-2 fue vinculado al ataque contra un convoy militar ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa. El atentado aconteció cuando un grupo de federales escoltaba una ambulancia de la Cruz Roja que trasladaba a un miembro de la organización Beltrán Leiva, Julio Óscar Ortiz Vega, quien había resultado herido en un enfrentamiento en el municipio de Badiraguato. En el lugar quedaron 2 unidades militares, miren nada más, completamente calcinadas. En la agresión, 5 militares fallecieron y 10 resultaron heridos. Fue una emboscada salvaje y repentina en la cual los sicarios del H-2 emplearon todo su poder de fuego. De acuerdo con las investigaciones, un policía ministerial llegó al lugar del ataque 13 minutos después de que se reportaran disparos en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata de Sinaloa. Luego acudieron al llamado más estatales y ministeriales, quienes se encontraron con la sangrienta escena. Varios uniformados muertos, cubiertos de casquillos y sangre. Fue un crimen salvaje que hizo evidente la urgencia de detener las actividades del H-2. Desde entonces, capturar al capo se transformó en una prioridad absoluta para las autoridades. La carrera del H-2 llegó a su fin el jueves 9 de febrero de 2017 en Tepic, Nayarit. Todo comenzó alrededor de las 7 de la noche con el arribo de 5 vehículos artillados de la Marina de México, los cuales fueron apoyados por elementos a pie de otras fuerzas locales. Los primeros reportes de violencia llegaron de parte de los vecinos, quienes informaron sobre una balacera en las colonias Linda Vista y Fraccionamiento Arboledas de la capital nayarita. En ese momento se les advirtió que no salieran de sus casas para así evitar ser alcanzados por balas perdidas. No se trataba de un simple conflicto entre pandillas. Esos enfrentamientos eran parte del operativo para acabar de una vez por todas con el H-2 y su equipo de colaboradores cercanos. Si alguna vez soñaste con estar presente en una misión antinarcóticos, este es tu día de suerte. A continuación veremos un impactante material filmado durante el inicio de aquella incursión. ¡Arriba! Con rifles de asalto y equipados para la guerra, los operadores de Marina avanzaron sobre una propiedad señalada como la guarida de los criminales. Al verse desconcertados, los delincuentes dispararon y lanzaron granadas de fragmentación contra el personal castrense que realizaba el operativo por tierra y aire. Afortunadamente, los agentes de la ley contaban con múltiples ventajas: la sorpresa, la superioridad de armamento y el conocimiento de la casa en la que se encontraba su presa. Los uniformados no actuaron a ciegas. Desde hacía meses colaboraban con otras instituciones locales e internacionales para acorralar al H-2. Desde la masacre de los oficiales de policía en 2016, el capo se había transformado en un objetivo prioritario y como tal, se enfocaron todos los esfuerzos en su detención. La clave llegó cuando un funcionario corrupto fue obligado a colaborar en la treta de engaños que llevaron al criminal hasta el domicilio señalado. Más adelante te brindaremos detalles sobre ese personaje misterioso.
Pero ahora regresemos a la perspectiva de los oficiales para experimentar en primera persona el momento en que recurrieron al lanzamiento de explosivos. Representantes de las Fuerzas Armadas indicaron que el H-2 fue abatido por los disparos que efectuaron marinos desde un helicóptero Black Hawk equipado con una ametralladora calibre .50 pulgadas. La minigun descargó su furia sobre la vivienda, demostrando todo el poder destructivo de sus más de 4.000 disparos por minuto. Nos referimos a la brutal ráfaga que vimos al inicio del video, una de las imágenes más icónicas de la guerra contra el narcotráfico. Personal del gobierno federal señaló que además de Juan Francisco Patrón Sánchez, 7 pistoleros cayeron tras el enfrentamiento que se dio en la colonia Linda Vista. Todos eran originarios del estado de Sinaloa, según se conoció a partir de entrevistas con sus familiares. Lo más destacable del operativo fue que lograron concretar la eliminación de todos los objetivos sin causar bajas civiles, algo que resulta increíble teniendo en cuenta el nivel de armamento utilizado y la cantidad de elementos militares que participaron. Escuchemos el testimonio de un vecino que se encontraba en el lugar de los hechos cuando comenzó el operativo. Yo que estaba en mi negocio cuando Secretaría de Marina, como a las 6:30 de la tarde, nos avisó que cerráramos el negocio porque iba a haber un operativo. Pues yo pienso que como unos 30 o 40 minutos, duró mucho tiempo. En el lapso que indica el comerciante, los militares lograron incursionar, reducir y eliminar a las amenazas pertenecientes al cártel Beltrán Leiva. Fuentes de la Fiscalía de Nayarit afirmaron que a los presuntos criminales les fue confiscado un arsenal que incluía armas de alto poder y vehículos de lujo. Al día siguiente se completó la faena. El 10 de febrero de 2017, elementos ministeriales abatieron en el poblado de El Aguacate, Tepic, a Daniel Isaac Silva Gárate, alias H9, quien era identificado como sucesor del H2. En aquel entonces, un vocero oficial añadió que durante las actividades en los caminos que conducen a la comunidad de Camichín de Jauja, fueron hallados los cadáveres de otros 3 hombres. Los fallecidos eran jóvenes mensajeros de los Beltrán Leiva que habrían sido ejecutados por el propio grupo criminal para evitar que testificaran en su contra en caso de ser atrapados. Muchos de los detalles más increíbles sobre la muerte del H2 se conocen gracias al testimonio de Edgar Beitia, el ex fiscal general de Nayarit que te mencionamos anteriormente, y quien recibió sobornos del capo de los Beltrán Leiva por más de 3 años. De esa manera logró ganarse su confianza y recabar suficiente información para poder entregarlo a las autoridades en bandeja aquel 9 de febrero de 2017. Según Beitia, él fue quien engañó al H2 para que fuera a una casa en la que habían acordado reunirse a solas. Como podrás anticipar, todo era una emboscada. En la vivienda ya estaban preparados 5 elementos de la Armada, a los que se sumaba un comandante en el segundo piso. El ex fiscal narró que los marinos posicionaron 2 camiones y un vehículo blindado cerca de donde estaban los escoltas del capo, quienes empezaron a disparar y a arrojar granadas. Entonces la Marina envió helicópteros artillados para reforzar el operativo. Estas maquinarias fueron la pieza que solucionó todos los problemas de los uniformados. En cuestión de segundos, la lluvia de cartuchos doblegó la resistencia de los narcotraficantes. El hogar de 3 pisos en donde se ocultaba Juan Francisco Patrón Sánchez quedó destruido. El frente estaba repleto de agujeros de bala, lo que da un parámetro del volumen de brutalidad que se vivió aquella noche. Una vez que lograron dominar la situación, los elementos de la Marina le pusieron un arma en la mano y le ordenaron correr para poder ejecutarlo. Pero el H2 habría gritado «Soy gente de Cienfuegos», en alusión al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Esto puso de relieve la estrecha relación entre el crimen organizado y los altos estratos de la política mexicana.
Está claro que sin colaboración entre ambos mundos sería imposible la existencia y éxito del narcotráfico. Actualmente Cienfuegos se encuentra preso en Estados Unidos, ya que esos lazos fueron comprobados y juzgados oportunamente. Los mensajes de texto y la relación entre el secretario de Defensa y el H2 eran innegables. Muchas de las operaciones llevadas a cabo por el cártel de los Beltrán Leiva fueron realizadas con el acuerdo y colaboración del funcionario público. Regresemos a la noche en que fue atrapado Juan Francisco Patrón Sánchez a partir de las palabras de un vecino que estuvo presente en la balacera. Muchos balazos, demasiados. ¿Hubieron momentos de miedo, señor? Sí da miedo, ¿no? Más como media hora tirando balazos, se prolongó mucho la balacera. La captura del capo tiene varios misterios sin resolver. El principal está relacionado a la forma en que falleció el protagonista de esta entrega. De acuerdo con los documentos oficiales, fue abatido por el fuego que cayó regado desde los helicópteros de la Marina. Sin embargo, durante la investigación surgió otra versión. Edgar Beitia brindó detalles al respecto. Cuando entraron a la casa de la reunión, el H2 fue detenido por los marinos que se lo llevaron al segundo piso. Yo me quedé en el primer piso y escuché cómo los marinos interrogaban y torturaban al H2. También escuché al H2 llorando. El capitán Tigrillo fue el oficial de más alto rango presente durante la tortura. De acuerdo con el testimonio del fiscal, los marinos interrogaron al H2 entre 45 minutos y 1 hora. Querían conocer en detalle cuáles eran sus conexiones y quiénes más estaban involucrados en el negocio. Luego de la golpiza, el criminal seguía vivo, ya que no había recibido disparos en zonas críticas. De hecho, Beitia lo vio salir de la casa sangrando, pero caminando con normalidad. No parecía estar agonizando ni soportando heridas mortales. El personal de la Armada subió al H2 a una camioneta y lo llevaron hacia una casa de seguridad donde estaban sus escoltas. Beitia cree que los uniformados lo trasladaron hacia allá para poder matarlo a través de una ejecución arbitraria. Más allá de cómo ocurrieron los hechos aquella noche de febrero de 2017, lo cierto es que la muerte de este líder narco significó una importante victoria para la justicia mexicana. Las imágenes que veremos a continuación corresponden al traslado de los restos del criminal. Puede que la cantidad de uniformados escoltando al muerto te llame la atención, pero en estos casos siempre existe el riesgo de que los secuaces del fallecido quieran recuperar el cuerpo de su jefe. En aquella misión no solo se dio de baja a uno de los principales hacedores de violencia del país, sino que también quedaron en evidencia los lazos políticos y militares que le permitían operar. Es así que se logró purgar a elementos corruptos como el secretario de Defensa Salvador Cienfuegos. Esto abrió las puertas para investigar casos que habían estado relacionados al capo, pero que estaban inconclusos por parte de la justicia. Si bien tras la muerte del H2, el cártel de los Beltrán Leiva buscó reemplazarlo con el ascenso de otras figuras, lo cierto es que la organización nunca volvió a ser la misma. Las capacidades operativas fueron disminuyendo de forma constante, a medida que sus sicarios eran apresados o incluso contratados por frentes rivales. Así es el negocio de la droga. Un día eres el rey absoluto, y al día siguiente eres un paria cuya cabeza tiene precio. Precisamente esa fue la historia de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustan este tipo de entregas en las que ahondamos en la biografía de los capos narco más peligrosos del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.